Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, de aquí desde Jutiapa, Guatemala, en este martes 11 de agosto, día de Santa Clara, esta gran santa de Asís que junto con San Francisco marcaron la espiritualidad de la Iglesia hasta hoy, mostrando que es desde la pequeñez y la pobreza donde se presenta el verdadero testimonio de Dios, de Jesús. Y por eso vamos a rezar por todas las clarisas y las franciscanas, y vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Mateo en este capítulo 18, que nos habla así. En aquel tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos y dijo: les aseguro que si no se convierten y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues les digo que sus ángeles en el cielo contemplan continuamente el rostro de mi Padre del cielo, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que estaba perdido. ¿Qué les parece? Supongamos que un hombre tiene 100 ovejas y se extravía una. ¿No dejará las 99 en el monte para ir a buscar la extraviada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 no extraviadas. Del mismo modo, el Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje, este mensaje? Justamente en este día de Santa Clara, en su sencillez y en su pobreza. Le preguntan a Jesús: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Ciertamente que esta es una pregunta en donde se nota que los discípulos de Jesús no habían todavía madurado en el reino. Acuérdense que en otro párrafo del Evangelio muestra cómo discutían a ver quién era el más importante. Y acá se lo preguntan, ¿no?, a Jesús: ¿quién es el más importante? Y justamente la reacción de Jesús desconcierta a todos. ¿Por qué? Porque se nota también que en el Evangelio de Mateo tal vez había este mismo conflicto, y por eso este discurso del capítulo 18 es para los discípulos y para las comunidades que estaban justamente viviendo y haciendo el Evangelio de Mateo. Entonces uno dice: ¿por qué? Porque ¿quiénes son los más importantes? ¿Los más intelectuales? ¿Los más capaces? ¿Los más vivos? ¿Los más...? ¿Quiénes son los más importantes? Y Jesús rompe, se podría decir, con todas las estructuras y las características humanas de grandeza, y llama a un niño y lo pone en el medio. Y dice esta frase: el que no se hace como los niños no entrarán en el reino de los cielos. Ni siquiera dice que el más grande. No entrarán. Hay que hacerse como los niños. ¿Por qué? Porque los que son como los niños son esos los más grandes. Y uno dice: ¿por dónde va la cosa? Porque uno dice: ¿acaso los niños no son caprichosos a veces? No son esto, no son... Pero ¿cuáles son las características que Jesús busca en los niños para ser y reflejarse como Él? Tenemos que pensar también que los niños en la época de Jesús eran muy poco valorados. Los niños y las mujeres como que no valían. Parece que los niños tenían que crecer rápido para tener fuerza bruta. Era el modo, ¿no? Y entonces no eran valorados socialmente el niño, ¿no? Marginados más bien. Acuérdense de otras veces
es que los discípulos sacan a los chicos porque que no se le acerquen a Jesús, y Jesús se enoja. ¿Cómo que le sacan a los niños? Porque, insisto, no eran valorados en la época de Jesús. Esperemos que eso ya haya pasado. Pero, ¿cuáles son las características de los niños? Entonces, por el cual Jesús hace este signo tan fuerte y tan profundo. Y uno dice, ¿qué tienen los niños que hacen entrar al reino de los cielos? Los niños no tienen poder. Son simples, sencillos. No guardan rencor, no odian, porque necesitan de otros. Necesitan ser cobijados, ser amados, porque si no el niño se muere. No puede abastecerse por sí solo, porque es un niño. ¿Ve? Necesita ser cobijado. Y lo que es más, necesita de ese amor comunitario. Fíjense. O sea, en las características del niño está el camino de Dios. Y uno dice, ¿por qué? Porque desde la pobreza del pesebre de Belén hasta la cruz nos muestra una forma de ser de Dios. Que una y otra vez nos tenemos que decir porque no nos sacamos de nuestra cabeza, ¿cómo le puedo decir? El poder. Y lo que es mucho más lo que nos imponen a veces los medios de comunicación de imponer el poder. Nosotros lo más grande, claro, los chicos que tienen, no tienen poder, siempre uno lo puede, digamos, pasar por encima de sus derechos. A ver, es tan difícil, sobre todo muchas veces ante la violencia y ante que se engendra en nuestros corazones el rencor o el odio, cómo hacerse como niños. Cómo mantenerse en las dificultades, en los momentos difíciles y duros, en una pureza de corazón como los niños. ¿Ve? Yo creo, claro, que en esta pandemia más que nunca tenemos que ver esa espiritualidad. ¿Por qué? Porque nos estamos mirando para adentro. Y fíjense que medio como que la luz de salida de esta pandemia, algunos ya están comentando la posibilidad de una vacuna o algo así. Y si fuera así, bueno, cambiaría la realidad pandémica. Pero entonces, ¿cómo queda nuestro corazón después de esta profundización? ¿Será que nos animamos a esa sencillez de corazón, a esa simplicidad? Y fíjense que después de eso, acabamos de leer en el Evangelio, cuidado con despreciar a los pequeños. Acá no habla solo de los niños, sino de los pequeños. ¿Por qué? Porque también en el Evangelio de Mateo, pequeños querían decir no solo los niños, sino la gente sencilla, la gente simple, los pastores, la gente que tiene un corazón puro y que por eso alguna gente de poder o vivos se aprovechan de ellos. Sin embargo, Jesús en especial se compadece y por eso hace esta parábola de la oveja perdida. ¿Por qué? Porque hasta el último hijo de Dios es importante para Dios. Hasta el último, no importa. Es como la 99. ¿Acaso no se va a sentir más feliz por la que encontró que las 99 que siempre se quedaron? ¿Ve? ¿Qué quiere decir eso? Que lo simple y lo pequeño, lo sencillo, allí está el camino de Dios. Insisto que esto no quiere decir que seamos tontos, que seamos sumisos, no confundamos. Jesús no fue sumiso, pero sí fue simple. Y sí, frente a la adversidad y a la violencia, actuó pidiendo justicia y paz. Qué coraje hay que tener para esa perspectiva en medio de un mundo tenso como el que sabemos, en medio de un cambio epocal donde quiere predominar el poder, quiere predominar el éxito, quiere predominar, y resulta que el camino de Jesús es la simpleza, la sencillez, la simplicidad. Y creo claramente que Santa Clara nos muestra ese camino.
desde su sencillez y su encierro en un monasterio de clausura, marcó la espiritualidad de la Iglesia, insisto, hasta hoy. ¿Qué quiere decir? Que de la pobreza y lo pequeño se hacen maravillas, porque allí, en lo escondido, en lo pequeño, está Dios. Pidamos entonces a Santa Clara permanecer en ese espíritu de sencillez y pequeñez. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.